Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Gracias a todos aquellos que me estuvieron acompañando en los últimos videos donde vimos detalladamente qué hicimos día a día en nuestro viaje a Roma. Pero este video quiero hacerlo resumen para todas aquellas personas que quieren ir al grano, que quieren tener la información rápida de qué hacer, qué visitar en Roma cuando tienes poquitos días. Así que vamos a comenzar con esta guía completa para visitar Roma. Empecemos por el punto número 1, muchachos, el transporte, cómo movernos en Roma. Lo más importante y lo primero que deben hacer es salir del aeropuerto. Roma cuenta con dos aeropuertos, está el aeropuerto de Fiumicino y el aeropuerto de Ciampino. En ambos vas a tener la opción de comprar un ticket para montarte en un autobús privado. Son estas líneas de autobuses que salen directamente del aeropuerto sin ninguna parada hasta el centro de Roma. ¿Cuánto más o menos es el precio de estos tickets? Bueno, te van a rondar entre los 6 y 8 euros más o menos. Una vez que sales, que recoges tu equipaje, vas a ver como diferentes stands donde también alquilan autos. Bueno, vas a ver estos stands donde te venden el ticket del autobús y te sale el horario, el próximo autobús, a qué hora va a salir. Igualmente en la cajita de descripción te voy a dejar links de estas líneas de autobuses para que puedas ver los tickets por internet. También, por ejemplo, nosotros llegamos al aeropuerto Ciampino y ahí está la opción de que tú con un ticket de 2,50 €, eso sí, como ven, es mucho más económico y hay más fila, por lo que tienes que tener un poquito más de paciencia, pero estos autobuses por 2,70 € te van a llevar desde el aeropuerto hasta la estación de tren, en este caso Ciampino, que fue a la que nosotros llegamos, y luego con el mismo ticket te vas a poder montar en el tren e ir desde la estación Ciampino hasta la estación Termini, que es la estación en el centro de Roma. Seguramente el aeropuerto de Fiumicino tiene un sistema parecido, así que chequealo porque bueno, esa opción es mucho más económica. En cuanto al ticket del metro, te cuesta 1,50 € el boleto para un solo viaje, es decir, vamos a suponer para el viaje de ida. Y luego ese boleto incluye un tiempo de 100 minutos que te van a servir para el resto de tu trayectoria en metro y luego si quieres utilizar trenes y autobuses locales, porque todos pertenecen a la misma compañía. Entonces, una vez que pasas tu ticket por el torniquete del metro, empiezan a contar los 100 minutos. Una vez que llegamos al centro de Roma, toca el alojamiento, dónde quedarnos. Mi recomendación, de verdad, si se lo pueden permitir, quédense lo más céntrico posible. Van a evitar trasladarse día a día, gastar más en transporte, caminar más, así que va a ser mucho más cómodo porque realmente muchos de los monumentos y las cosas para visitar están bastante cerca entre sí, así que va a ser mucho más cómodo si te alojas céntrico para poder visitar todo de manera mucho más rápida. Por lo menos nosotros nos costó 75 € por persona 3 noches, éramos 4 personas y estábamos retirados del centro. La estación de metro más cercana quedaba a 8 o 10 minutos caminando y estábamos bastante cerca de la Ciudad del Vaticano. El día que visitamos los museos vaticanos, la verdad es que fue súper cómodo, pero el resto de los días sí tuvimos que caminar un poquito más, movernos en metro, así que por eso mi recomendación es que se queden lo más céntrico posible. Tenemos claro dónde movernos y dónde hospedarnos en Roma, pues toca saber qué hacer. Una vez que llegamos ahí, ¿qué hacer? Muchachos, lo primero que yo les puedo recomendar, de corazón se los digo y háganse un favor, es comer, comer, comer y comer. Para nadie es un secreto que la comida italiana es divina. Bueno, imagínense una vez estando ahí. Si llevan un presupuesto justo y deciden comprar cosas en el súper para resolver el desayuno y la cena, perfecto, pero muchachos, al menos una vez siéntense en un restaurante, pídense su plato de entrada, su plato principal, su postre, su bebida, porque lo van a disfrutar muchísimo. La comida italiana es increíble. Más o menos el costo de los platos está entre los 6 a 15 €. Háganse un favor y prueben la increíble y maravillosa comida italiana estando en Roma. Ahora
los lugares más turísticos para visitar. Por supuesto, el Coliseo Romano es el lugar más visitado de Roma y es que es increíble, muchachos. La entrada a nosotros nos costó 24 euros por persona y nuestra entrada incluía visitar la arena y también el piso superior. Hay diferentes entradas con diferentes precios. Por ejemplo, hay una que es un poquito más costosa y puedes visitar la parte subterránea donde estaban los animales y los gladiadores antes de salir a la arena. Hay entradas que, por ejemplo, es con un guía, hay entradas que son con audioguía, así que depende de la entrada que tú busques, el precio ahí va a variar. ¿Qué les recomiendo? Les recomiendo comprarlas con anticipación y a través de la página web, así se ahorrarán muchísima fila, porque eso en la entrada se forma demasiada cola con tanta gente queriendo comprar la entrada y además que pueden agotarse, así que sé precavido y cómprala con tiempo. Ahora, con esta misma entrada también puedes ir al Foro Romano y al Monte Palatino. Una vez que salgan de Coliseo y entran al Foro Romano, primero visiten el Monte Palatino. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque nuestro error fue comenzar por el Foro Romano, hicimos todo el recorrido, llegamos hasta el final y vimos que ya era la salida y todavía no habíamos visitado el Monte Palatino, así que tuvimos que devolvernos, subir hasta el Monte Palatino, luego bajar y volver a atravesar el Foro Romano. Entonces empiecen por allá y luego caminen por todo el Foro Romano, que al final va a estar la salida y ya salen a la calle. Otro de los lugares que no puedes dejar de visitar es el monumento al primer rey de Italia, Víctor Manuel II. Justamente cuando sales del Foro Romano, a mano izquierda vas a ver este enorme monumento de mármol. Una vez que subes vas a tener una vista súper bonita de una redoma con la bandera. De verdad vale muchísimo la pena. Sé que hay un mirador, cuesta 10 euros subir y vas a poder ver, bueno, el Foro Romano y demás. Nosotros no subimos, pero bueno, la entrada a ese mirador cuesta 10 euros y he oído que es muy bonito de visitar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer y qué más podemos visitar en Roma? Obviamente el Panteón es otro de los lugares más visitados en Roma. Es de los monumentos mejor conservados de la Roma antigua y es el Panteón de Agripa. De lunes a viernes es totalmente gratis. Ahora mismo actualmente es una iglesia, puedes entrar sin problema y dentro puedes también alquilar el audioguía, que son 8,50 euros. Ahora, mientras que el lunes y viernes es totalmente gratis, sábados y domingos y feriados tienes que reservar la entrada. A nosotros nos costó 8,50, fuimos un domingo y una vez que la reservas ya tienes acceso a la audioguía. Otro lugar que les recomiendo muchísimo visitar es el Castel de San Angelo, el castillo que aparece en la película de Ángeles y Demonios. Ahora mismo es un museo y la idea es que durante el recorrido veas las diferentes etapas por las que pasó. Al principio fue un mausoleo, llegó a ser hasta una prisión, un castillo, una fortaleza. Tiene una muralla que es un corredor que funcionaba para la protección de los papas. Tiene una conexión directa hasta el Vaticano, que desde una terraza que está en la parte superior la puedes ver increíble. Si el papa sufría algún tipo de atentado, pues esa era la vía de escape y se podría resguardar en este castillo. Es muy bonito de visitar. La entrada cuesta 12 euros y diría que te lleva un par de horas, 3 horas, así que está súper bonito de visitar. Si quieren ir a verlo, recomendado también. Ahora, muchachos, el Vaticano, los museos vaticanos y la Basílica de San Pedro. No tiene desperdicio, fue de mis cosas favoritas para visitar. Yo creo que ha sido uno de los días que más he dicho wow, porque es espectacular ese lugar. La Basílica de San Pedro me dejó sin aliento y es totalmente gratis. Lo que sí les recomiendo es ir bastante temprano para no agarrar cola, como todas las cosas en Roma. La verdad, mi recomendación es que vayan muy temprano para tomarse fotos, videos sin tanta gente. Y bueno, cuando salimos de ahí sí nos fuimos directamente a los museos vaticanos. A nosotros la entrada nos costó 28 euros por persona, vale totalmente la pena. Incluía el audioguía. De verdad, no vayan sin audioguía, porque si no, no van a entender nada y el audioguía lo deja todo muy claro. En el video que hice de los museos vaticanos les recomendaba que empezaran por la Capilla Sixtina, porque es la joya de este lugar, es lo que toma más tiempo, así que yo les recomiendo que empiecen primero por la Capilla Sixtina.
mañana y luego vayan al resto de los museos. Hay salas que nos gustaron mucho, como por ejemplo es la sala de los mapas, la sala donde están las carrozas y los carros de los papas, así que estoy segura que hay un montón de salas que les va a gustar, pero bueno, empiecen por la Joya de la Corona, la Capilla Sixtina, y después van poco a poco. Nosotros que llegamos casi que a primera hora, cuando abren nos dio tiempo de recorrerlo todo. Otra de las cosas que les puedo recomendar es caminar. La ciudad de Roma es un placer, es un museo abierto, así que visitar esa ciudad y caminarla, perderse entre sus callecitas, te podría recomendar que tomes un walking free tour. Nosotros tomamos uno con una temática muy divertida, era relacionado con fantasmas, leyendas, historias de asesinatos que hubieron en Roma. La verdad es que la pasamos genial, háganlo porque va a valer mucho la pena, son personas locales que conocen muchísimo de historia. Abajo también les voy a dejar el link del tour que nosotros tomamos, pero hay un montón de temáticas diferentes, puedes tomarlos por la mañana, por la tarde, por la noche, de diferentes idiomas. No es totalmente gratis, al final le tienes que dar una propina al muchacho o a la muchacha que te está dando la guía, pero vale totalmente la pena. Otro de los lugares que les quería recomendar es el barrio Trastevere, también para caminarlo. Es el barrio más antiguo, está muy cerquita de la Ciudad del Vaticano, está al otro lado del río. Todos los bares y restaurantes, de acuerdo a Google, cierran bastante tarde, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana, así que tiene bastante movida por la noche. Les recomiendo sin duda alguna visitarlo de noche y de día porque también es súper bonito. Todos los bares y restaurantes con esas lucecitas, las enredaderas en la pared, nos gustó mucho visitar ese lugar. Y dentro de esta onda de caminar por la ciudad, por supuesto les voy a recomendar que vayan a la Plaza Navona, que es donde se hacían carreras de caballos y carreras de atletismo. Les voy a recomendar que por supuesto vayan a la Plaza España, que ellos le llaman escalinata. Hay una escalera ahí hermosa con una iglesia en la parte de arriba. Se llama Plaza España porque está la embajada de España bastante cerca, pero es un lugar súper bonito. Lamento mucho que cuando la vi estaba repleta de gente, no tuve otra oportunidad de ir temprana para verla sin gente, pero igualmente es lindísima, está llena de flores, muy bonita de visitar. ¿Qué otro lugar? Por supuesto, la Fontana di Trevi. Tienen que ir a lanzar su monedita allá con la mano derecha sobre el hombro izquierdo. Si lanzas una moneda, aseguras tu regreso a Roma. Si lanzas 2 monedas, es para encontrar el amor de tu vida. Y si lanzas 3 monedas, es para asegurar tu casamiento o tu divorcio. Así que, pues yo lancé una monedita para poder regresar a Roma en una próxima oportunidad. Increíble fontana, es bellísima y enorme. Y bueno amigos, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Creo que ha sido una guía completa, concreta, resumida, al grano de qué hacer, qué ver, qué visitar en Roma en pocos días. Espero que les sea súper útil, que les haya gustado. Abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de interés, ubicaciones, restaurantes, dónde comprar las entradas, los links a los videos anteriores. Coméntenme allá abajo qué les pareció, si ustedes ya fueron, qué otros lugares recomiendan para que las personas que vean el video puedan leer sus comentarios también. No olviden seguirme en Instagram, suscribirse, darle a like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!